El Señor te bendiga. En unos momentos más estaremos dando inicio al programa Unidos en el Amor de Cristo. Soy el pastor Armando Inostroza y el tema de hoy es el milagro más grande de Jesús. Aquí por tu canal 38, tu canal cristiano por excelencia. Que el Señor te bendiga en este día. Soy el pastor Armando Inostroza, aquí en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Y el día de hoy vamos a estar cubriendo un importante tema. El tema se llama el milagro más grande de Jesús. Definitivamente Jesús es la sustancia de nuestra creencia. Jesús es el centro de nuestra adoración y de nuestra religión, ¿verdad? Y es importante saber que cuando Él vino a este mundo, Él hizo muchos milagros, realizó muchos prodigios, pero entre todos ellos hay uno que es el más grande de todos, y el día de hoy de eso vamos a estar hablando. Vamos a centrar en este día la enseñanza en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, del versículo 17 hasta el 26. Y lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Antes de dar inicio, quiero darte el número de la línea de oración. El teléfono es 915-532-8518. Al final me van a estar dando las peticiones o las líneas, lo que hayas dejado en la línea de oración, y voy a estar orando por ellos. Si deseas hablar, los teléfonos 915-532-8518, ahí van a tomar tu petición. Bien, hermanos, pues este es un milagro que estoy seguro que los que ya tenemos un tiempo militando en el camino del Señor lo hemos escuchado algunas ocasiones. Hemos escuchado sermones, hemos escuchado predicaciones al respecto. Y voy a tratar algunos temas que van relacionados a este milagro, pero que es de suma importancia que cada cristiano los conozca. Por ejemplo,
Hay un atributo de Dios que es la santidad de Dios. Por algún motivo, el conocer a Dios, el conocer sus atributos, no es muy deseado por muchas personas. Algunos son más emocionalistas, van a la iglesia, oran, lloran, pero al momento de la enseñanza, de poder conocer a Dios, a algunos se les hace aburrido, a otros se les hace no interesante, pero la verdad es que cada corazón regenerado, nacido de nuevo, debería tener en su nueva naturaleza ese deseo de conocer al Dios que adoramos, el Dios en el que hemos puesto toda nuestra esperanza y toda nuestra fe. La santidad de Dios es un atributo de Dios que hace de Dios un Dios limpio, puro, intachable, inmaculado, e impide que el ser humano pueda acercarse a Dios en su estado natural. Hemos secularizado tanto a Dios que el ser humano ya no percibe diferencias. Se le hace sencillo quizás acercarse a Dios, pero hay diferencias tangibles entre ese Dios y el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios santo, con atributos infinitos, ¿verdad? La Biblia marca que hay una diferencia abismal entre ese Dios santo y el hombre caído. Ese atributo, el atributo de la santidad de Dios, lo hace inalcanzable para el hombre y abre un abismo grande entre Dios y el hombre. Este abismo separa al hombre de Dios en una perdición total. ¿No es esto acaso un motivo para estar desesperados? Una de las cosas que quizá frustran un poco a los pastores, nos frustran, es ver con qué ligereza en ocasiones las personas se acercan a la iglesia, nomás para cumplir un requisito, otros obligados por el papá o la mamá o el esposo o la esposa, van más por compromiso que por una convicción. Cuando en verdad nos damos cuenta que entre Dios y el hombre hay un abismo, ¿verdad?, que marca esa perdición para el hombre natural, porque apartados de Dios nada podemos hacer, dice su palabra. Entonces es motivo para que cada ser humano acuda a la iglesia desesperado, llorando, gritando, gimiendo por esa desesperación, diciendo: ¿qué hago ahora? ¿Cuál es la solución? Estoy separado de Dios eternamente, estoy perdido para siempre. ¿Qué opciones tengo? ¿Verdad? Debería ser el grito frustrante de cada hombre. El problema es que Satanás ha cegado el entendimiento del hombre para que no se haga este cuestionamiento. Lo dejamos a un segundo término, pero en realidad, por el alma eterna, ¿verdad?, debería ser nuestra prioridad el poder entender cómo podemos cerrar esa brecha que hay gigante, este abismo infinito entre Dios y el hombre por causa del pecado del hombre. El hombre está lejos de Dios, está imposibilitado de acercarse a Dios. Deberíamos hacernos este cuestionamiento. La vida cotidiana, hermanos, está llena de distractores que quieren que no te hagas este cuestionamiento. Pero si tú eres una persona que está entendiendo el mensaje, que está captando el mensaje que estoy dando en esta hora, deberías de entender entonces que deberías acudir en busca de ese Dios que es el único que puede cerrar esa brecha, que es Jesucristo, ¿verdad? Y hablando de Jesucristo, acabamos de leer este pasaje maravilloso, ¿verdad?, en donde Jesús estaba en Capernaum, estaba reunido en una casa. Muchos dicen que era su casa, porque ahí vivía el Señor, pero estaba reunido con fariseos, con doctores de la ley. Su casa estaba llena, no se podía llegar a Jesús. Había gente bloqueando la puerta y había gente hasta afuera tratando de escuchar la palabra de Jesús, ¿verdad? Lucas, quien era doctor, además, nos dice en lo que acabamos de leer ahorita: y el poder de Dios estaba en él para sanar. Cuando escuchamos la palabra sanidad, creo que
lo primero que se nos viene a la mente es que Dios sana nuestros cuerpos. Y creemos que Dios en su soberana voluntad tiene el poder para hacerlo y lo continúa haciendo, porque hemos sido testigos de que Dios continúa haciendo esos prodigios y esos milagros. Sin embargo, en esta ocasión, Jesucristo demostró que hay un milagro más grande que sanar el cuerpo. Y este es encargarse de la tragedia del hombre que lo hace estar separado de Dios eternamente. Aquí ya no es sanar el cuerpo, sino el alma. Hacer de personas que están muertos en sus delitos y pecados, que nazcan de nuevo y que puedan entonces tener una relación con Dios, no sin antes nacer de nuevo. Dice Lucas que Dios manifestado en carne, Jesucristo, tenía el poder para sanar. Ahora bien, este pasaje nos habla de un paralítico que sus amigos, quizá las personas que estaban con él, buscaban cómo llevarlo hacia Jesús. Y la palabra nos dice en el versículo 19, no hallando cómo hacerlo. O sea, vieron, buscaron, estuvieron viendo si se podía abrir un espacio para llegar a Jesús. El objetivo era claro, querían llegar a Jesús y poner al paralítico enfrente de Jesús. Algunas cosas que podemos aprender de aquí. Primero, el paralítico no podía llegar a Jesús solo. No podía caminar. Tenía que ser llevado por alguien más. Y aún estos que llevaban a Jesús, que llevaban al paralítico hacia Jesús, se dieron cuenta que había una imposibilidad, había un impedimento. La palabra nos dice, y no hallando cómo hacerlo. No hay cómo acercarse a Jesús. Ahora en nuestros días, siempre va a haber un obstáculo. Y en el caso del hombre natural, ese obstáculo se llama pecado. Y ese pecado nos separa de Dios, nos dista, nos abre una distancia, una brecha grande de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y aunque este versículo nos menciona que estos hombres se las ingeniaron para llegar a Jesús, buscando cómo llegar a Jesús, no encontraron cómo, así que ellos treparon al techo, abrieron el techo y por ahí bajaron a este paralítico. ¿Okay? Hablando de no poder llegar a Jesús por su propio pie, nos recordamos cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén por el pecado, el que abre esa brecha del cual el hombre no puede regresar hacia Dios por su propio pie. Génesis 3:24 nos dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Es decir, el Señor puso ahí unos querubines y una espada que impedía que Eva y Adán regresaran. No podían acercarse ya. Habían perdido ese privilegio. ¿Cuál era ese privilegio? Tener comunión con el Dios creador de todas las cosas. Y el mismo Dios puso cómo restringir, puso una separación. Y ahí se hizo la diferencia abismal entre un Dios santo, un Dios que no va a pecar, que no se va a manchar, y un hombre que está habituado a hacerlo. Un hombre que está habituado a pecar, un hombre que está habituado a mancharse, ¿verdad? Y al ver que el hombre no puede regresar hacia Dios, entonces hubo una muestra de bondad y misericordia de Dios, que sabiendo que el hombre por su pecado estaría imposibilitado para venir a él, por su voluntad o por su propio pie, entonces Dios en la eternidad pasada decreta desde antes de la fundación del mundo que sería Dios quien vendría al hombre. Sería Dios entonces quien vendría al rescate del hombre. Es cierto, el hombre no podía volver a Dios, pero entonces Dios hace lo que llamamos el plan de salvación y lo diseña desde la eternidad pasada.
para que se cumpla en el tiempo. Y venido el tiempo, dice su palabra, que Dios envió a su Hijo. Juan capítulo 1, versículos 9 y 14 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nos habla que fue Dios entonces quien envió a Jesucristo, quien es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a este mundo, pisó este polvo, pisó esta tierra. Versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, el verbo de Dios, se encarnó, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria. La raza humana vio su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero entonces pasó algo terrible. Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre, en su estado natural, rechazó la muestra más grande de amor de parte de Dios. El hombre todavía rechaza a Jesús. La razón: su naturaleza muerta, caída, manchada, pecadora. El hombre siempre verá obstáculos para acercarse a Jesucristo, y por lo tanto es Jesús quien da ese primer paso. Es Dios quien envía a su Hijo Jesucristo. Es Dios quien da ese paso maravilloso, envía a su Hijo Jesucristo. El ofendido, escuche esto, el ofendido, que es Dios por nuestro pecado, Él mismo propicia que el hombre pueda volver a tener esa comunión con Dios. ¿No es esto una muestra del amor más grande que pueda existir? ¿No es esta la muestra de amor que podemos encontrar en Dios al enviar a su Hijo Jesucristo? Dios, que siendo el ofendido, que siendo la parte ofendida y el hombre el ofensor, Dios, aún sabiendo que el hombre en sus delitos y pecados, en su naturaleza vieja, es rebelde en contra de Dios, es desobediente contra Dios y peca delante de Dios, envía a su Hijo Jesucristo. ¿No es esta la muestra de amor más grande? El hombre rechazó la muestra más grande de amor. El hombre todavía lo sigue haciendo, porque el hombre siempre va a haber obstáculos para ver a Jesús. No se necesita mucho discernimiento para entender esto que acabo de decir. Simplemente predique un poco el evangelio y verá cuántas excusas existen, cuántos obstáculos. Y si no existen obstáculos, los ponemos. Si no existen obstáculos, los inventamos. Oye, te invito el domingo a que escuches la palabra del Señor, y inmediatamente usted va a escuchar esos obstáculos. Inmediatamente usted se va a dar cuenta de eso. En apariencia, la justicia de Dios empieza a obrar de esa manera. La astucia frente a Jesús. En apariencia, la astucia humana te pone frente a Jesús, pero sabemos que ninguna astucia humana puede acercarte a Jesús. Únicamente, ¿verdad?, Jesucristo. Como el paralítico no podía acercarse por su propio pie, tuvo que ser llevado, cargado, dirigido al encuentro con Jesús. Así el hombre, hermanos, debe ser dirigido hacia Jesús. Bendito Espíritu Santo que hace eso. Bendito Espíritu Santo que hace ese trabajo. Dice su palabra: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. A ese atraer es a lo que me refiero, ¿verdad? Para que habite en tus atrios. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nos habla la palabra de que somos traídos ante la presencia del Señor. Gracias. El resultado, hermanos, es que Jesús le dice a este paralítico:
tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Hermano, este paralítico recibe el regalo más grande que un humano sobre esta tierra pueda recibir, el perdón de sus pecados. Dice la palabra, al ver la fe de ellos, ¿verdad? Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, Jesucristo le perdona sus pecados, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Qué maravilloso es que por ese don maravilloso de la fe nuestros pecados pueden ser perdonados. Quizá usted me diga en esta tarde, ¿sabe qué, pastor? Pero es que no tengo fe. Pídala. ¿Pero a quién se la pido, pastor? Pídasela a aquel que da la fe. Efesios nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y queda claro que esto no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces la pedimos a aquel que reparte la fe. Jesús, hermanos, entonces perdona sus pecados, porque Él tiene el poder para hacerlo. Dice Hechos 5:33, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De este dan testimonio los profetas, dice Hechos 10:43, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, no queda ninguna duda que en Jesucristo tenemos perdón de pecados. Y Él acababa de decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero los que estaban alrededor no creían. Decían, ¿quién es este? ¿Qué blasfemias dice este? Solo Dios puede perdonar pecados. Dice la palabra, los escribas que estaban ahí comenzaron a pensar, comenzaron a cavilar. ¿Quién es este que blasfema y que dice que puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Hermano, la teología de los escribas y fariseos no era incorrecta, es verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. De eso no estaban mal. Solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos desconocían, que el que estaba parado frente a ellos es Dios encarnado. Si en esta hora tú necesitas el milagro más grande, que aún que se levante un paralítico, mismo Jesús lo pone en perspectiva y dice, ¿qué es más difícil? Que yo le diga a él, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate y anda. En esa perspectiva mismo Jesús dijo, esto es más grande, el decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. Y ese es el milagro más grande de Jesús. El milagro más grande de Jesús es que un día pudimos recibir nosotros el perdón de nuestros pecados. Usted que ha creído, usted que ha abrazado la fe en Cristo Jesús y que ha recibido el perdón de sus pecados, déjeme decirle que usted ha recibido el milagro más grande de Jesús. El milagro más grande de Jesús. Y mire que Jesús hizo muchos milagros. Jesús levantó paralíticos, manos secas, ciegos vieron, ¿verdad? Mudos hablaron. Pero aún así, este milagro va por encima de cualquier otro milagro que el Señor haya hecho. ¿Cuál es este? Que el Señor a seres rebeldes, a seres pecadores, condenados, y del otro lado de la brecha, condenados para siempre, el Señor, ¿verdad?, los atrae hacia sí y los perdona sus pecados. Este es el milagro más grande. ¿Quién puede decir que este no es el milagro más grande? Y déjame decirte, quizá en esta hora tú necesitas el perdón de tus pecados. Entiendo que hay necesidad de muchos milagros, sanidades. Aquí tengo algunos, los cuales voy a orar por ellos. Pero sí quiero que entendamos que el milagro más grande por encima de cualquier sanidad, que el milagro más grande por encima de cualquier obra que Jesucristo haya hecho en tu vida, va a ser siempre el que Él te haya atraído hacia Él y que hayas recibido el perdón de tus pecados. Jesús entonces, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo, ¿qué creen ustedes que es más difícil? ¿Que yo le diga a él, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate y anda? Y le dijo al paralítico, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la palabra que al instante se incorporó y el milagro estaba hecho. ¿El milagro? ¿Cuál milagro? Primero el perdón de pecados, es el más grande, y después, ya puesto en perspectiva, el Señor le levanta. Jesús conocía el pensamiento de ellos. Hermanos, la declaración
entonces esta habla de que Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Y si ellos decían que solo Dios puede perdonar pecados, entonces estaban viendo frente a ellos no a una persona cualquiera, era Dios encarnado. Podemos entonces ver, hermanos, que la divinidad de Jesucristo está demostrada aquí. Gracias. Ese Jesús sabía lo que pensaban, prueba número 1. Ese Jesús perdona pecados, prueba número 2. Ese Jesús valida el poder para perdonar pecados levantando a este paralítico. Jesús conocía el pensamiento de ellos, dice la palabra. ¿Quién conoce los pensamientos? Sino solo Dios. Muestra de que Jesús es Dios. El milagro más grande, el perdón de nuestros pecados. Hermano, el poder de Dios sigue todavía presente, sigue perdonando pecados. Al igual que hace 2000 años, Él continúa quitando obstáculos y atrayendo gente hacia sí y perdonándole sus pecados. Pídele fe si no la tienes. Algunas personas con fe han mandado sus notas para que oremos por ellas. José Hernández, Paula y Beth. Voy a estar orando por ellas de una manera personal. Fuera del programa, hermanos, estamos a punto de que se acabe el tiempo. Pero si tú necesitas el milagro más grande en tu vida, pídele al Señor que perdone tus pecados. Por encima de cualquier otro milagro, el Señor va a perdonar tus pecados. Hoy eres bienaventurado, dice la palabra, hermanos, que es bienaventurado aquel que sus pecados le son perdonados. Hoy puedes ser bienaventurado. Acércate con fe a Jesucristo y Él te va a perdonar tus pecados. Gracias por estar conmigo todo este tiempo. Les agradezco el favor de su atención. Gracias por abrir su casa. Voy a estar con ustedes la semana que entra con otro importante tema. Recuerda, soy el pastor Armando Inostroza. La iglesia se llama Sol de Justicia, 4512 Montana, aquí en El Paso. Te espero la semana que entra con este importante tema aquí en Unidos en el Amor de Cristo por tu canal 38, tu canal cristiano por excelencia. Que el Señor te bendiga.